Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video. El video que verán a continuación no es de mi autoría, es de un canal que se llama El Investigador de la Verdad. El señor es testigo de Jehová. Me gustó mucho cómo explicó Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Por eso lo voy a subir aquí a mi canal. Entonces, bueno, es un texto que la mayoría de las religiones utilizan para probar que nuestro Señor Jesucristo es Dios, cuando no lo es. Entonces los dejo con el video y quiero que le presten mucha atención, por favor. Cordial saludos a todos. En esta ocasión vamos a ver la correcta comprensión de Primera de Juan 5:20. Este texto es utilizado por católicos y evangélicos porque según ellos aquí está diciendo Juan de que Jesús es el verdadero Dios. Vamos a leer como dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bueno, a simple vista parece que dijera en la última parte, en su Hijo Jesucristo, este es el verdadero Dios. Pero sabemos que esta conclusión, entender de que Jesús es el verdadero Dios, contradice el mismo texto, contradice los mismos escritos de la primera carta de Juan, contradice todos los escritos de Juan y contradice toda la Biblia. Es insensato, al leer un texto, enfocarse solo en una frase para tratar de enseñar una doctrina, y es insensato entonces ignorar el resto del texto. Por eso vamos a analizar todo el texto, frase por frase, para comprender correctamente el texto. Analicemos la primera frase, en donde dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. Bueno, si Juan quisiera decir de que Jesucristo es el Dios verdadero, entonces ¿por qué al inicio del mismo texto dice que el Hijo de Dios ha venido? En ese caso debió haber escrito que Dios ha venido, ¿verdad? O como ellos, los sacerdotes y pastores, enseñan, de que es que Jesucristo en forma humana es hijo. Entonces aquí debería decir: sabemos que Dios en forma de hijo ha venido. Pero eso no es lo que dice, y eso no lo dice ningún texto, sino que dice claramente en este texto, en toda la carta, primera carta de Juan, en todos los escritos de Juan y en toda la Biblia, que el que ha venido es el Hijo de Dios. Y de hecho, en este mismo texto dice que Jesucristo es el Hijo de Dios. En ningún momento dice que Jesucristo es Dios. Entonces, ¿por qué ha venido el Hijo de Dios? Vamos a dejar que la misma primera carta de Juan o el mismo Juan nos diga por qué ha venido el Hijo de Dios. Un poco antes, en el capítulo 4, el versículo 9 y 10, en donde dice: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Entonces, ¿por qué vino el Hijo?
¿O por qué ha venido el Hijo? Porque Dios lo envió. Y leyendo ahora el 10 dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación o en sacrificio por nuestros pecados. Entonces, nuevamente está el término Dios envió a su Hijo. Y es interesante que esta palabra envió o Dios ha enviado se encuentra 39 veces en el Evangelio escrito por Juan. Entonces, esa es una palabra clave que explica el por qué el Hijo de Dios, que es Jesucristo, ha venido al mundo. Entonces, volvamos a lo que dice el texto en la siguiente frase, en donde dice, y nos ha dado entendimiento, o sea, el Hijo de Dios, para conocer al que es verdadero. Bueno, ¿qué entendimiento nos transmitió el Hijo de Dios? Bueno, el mayor entendimiento es el amor de su Padre. Y eso está, podemos ver las otras palabras o las palabras dichas por Jesús mismo en Juan 3:16, donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces eso es el entendimiento que nos ha dado el Hijo. El amor de Dios al mundo. Como lo dice aquí, amó Dios al mundo. Y el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo. Fíjense que aquí el mismo Jesús está diciendo esas palabras. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Entonces, ese es el entendimiento más claro que nos dejó Jesucristo, el Hijo que ha venido al mundo porque su Padre lo envió. Entonces el texto sigue diciendo, nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Aquí el apóstol Juan está recordando otras palabras de Jesús. Aquí en este caso está utilizando el término que Jesús mismo utilizó para dirigirse a su Padre, el término verdadero. ¿Cuándo lo utilizó Jesús? En una oración hecha a su Padre en Juan 17:3. Palabras registradas o escritas en el Evangelio de Juan, en donde dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado nuevamente. Entonces, el término verdadero que utiliza Jesús aquí en la oración, lo está utilizando Juan, porque Juan es el que registró esa oración. Y sigue diciendo, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Nuevamente el término el verdadero. ¿Quién es el verdadero?
el Padre. De hecho, aquí dice en su Hijo Jesucristo. ¿A quién se aplica esta palabra su? En su Hijo. Bueno, en el verdadero. O sea, el verdadero es el Padre. Y es por eso entonces, ahora, ¿cómo se cumplen estas palabras? Estas frases donde dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. ¿Cómo estamos en Dios, que es el verdadero, en su Hijo Jesucristo? Bueno, en la misma primera carta de Juan nos dice cómo se cumplen estas palabras. Aquí, en primera de Juan 4:15, dice, y todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. O sea que estamos en Dios si confesamos que Jesús es el Hijo de Dios. En ningún momento dice de que debemos confesar que Jesús es Dios, sino que Jesús es ¿qué? El Hijo de Dios. Entonces Dios permanece en nosotros y nosotros en Dios. O sea, estamos entonces en Dios y en su Hijo Jesucristo cuando confesamos que Jesús es el Hijo de Dios. Entonces, este texto explica esta parte donde dice, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo, cuando confesamos que Jesucristo es el Hijo. Entonces estamos en Dios o estamos en el verdadero. Ahora sigue diciendo, este es el verdadero Dios. ¿Quién es este? Este es el verdadero. Este es el Padre. Este es el que es verdadero, a quien Jesús lo identifica o le dice el único Dios verdadero, resaltando de que su Padre está por encima de él. Y también dice, y la vida eterna. ¿Por qué? Porque como leímos en Juan 3:16, dice de que todo el que ejerce fe en Jesús obtendrá la vida eterna. Vamos a volverlo a leer. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, el verdadero es vida eterna porque ha dado a su Hijo, envió Dios a su Hijo, o envió el verdadero a su Hijo al mundo para que cuando creamos en él, en su Hijo, tengamos vida eterna. Entonces, de esa manera, hemos comprendido correctamente lo que enseña Primera de Juan 5:20. Vamos a ver un segundo video en donde explicaremos 5 argumentos que demuestran la verdad acerca del entendimiento de este texto. Muchas gracias a todos y bendiciones.